CNN Chile y Pío Pío, la radio, presenta Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? El gobierno de Michelle Bachelet tiene tres pilares fundamentales: la reforma tributaria, la reforma educacional y una nueva constitución. Y lo primero es la reforma tributaria, es la discusión del momento. ¿Cuánto van a pagar las empresas? ¿Cuánto van a pagar las personas? Si esto incide o no en la inversión, en el crecimiento. La discusión está desatada. Y además, además de ser la mayor reforma tributaria de los últimos 30 años posiblemente, o 20 por lo menos, tiene que ser rápido. Dicen que el 21 de mayo, cuando Michelle Bachelet dé cuenta al país, ahí en la sesión del Congreso Pleno, dicen que la ley tiene que estar publicada. Y por lo tanto están yendo a la comisión personas y le dicen, con un reloj de arena, usted tiene 15 minutos. ¿Cómo 15 minutos? Sí, 15 minutos, rapidito, porque vienen otros. Así está sucediendo esta discusión, una discusión express. Y comienzan también algunos, yo diría, pequeños quiebres al interior de la nueva mayoría. Aldo Cornejo recurrió a la policía, por ejemplo, a una explicación policial, y dijo que el Servicio de Impuestos Internos iba a ser la tercera policía en Chile, una policía tributaria. O sea, no basta con la policía de investigación y carabineros, sino que eso fue, y él es bacheletista puro. Pablo Lorenzini, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que había que separar el proyecto en dos. Comienza una especie de quiebre. Vamos a hablar de reforma tributaria, no vamos a hablar de todo porque es imposible, un proyecto que tiene cerca de 170 páginas, pero los temas principales, para que usted lo entienda y lo vaya captando mejor. ¿Con quiénes conversamos en el día de hoy? Con Felipe Morandé, exministro de Estado, decano de la Facultad Mayor, economista conocido y que participa en el debate público permanentemente. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿cómo está, Tomás? Y también está con nosotros Alejandro Alarcón. Él ha sido gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, fue presidente del Comité de Política Económica de la Confederación de la Producción y el Comercio, profesor universitario de la Universidad de Chile y de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias. Oye, yo les propongo algo, porque la sensibilidad ha ido cambiando. Y es curioso, porque los empresarios al principio dijeron, sí, esto puede ser, ¿por qué no? Y como que demostraron que... Y progresivamente el discurso se fue endureciendo. Entonces, vamos a ver cómo los empresarios, de primeras declaraciones como de buena crianza, posteriormente ya no están tan educaditos. Veamos. Un programa que compromete una gran reforma tributaria, que consagrará el principio de que quienes tienen más contribuyan con más al bienestar de todas y todos. No estoy viendo un clima de susto del empresariado. Hay que preguntarse qué podemos hacer los empresarios por el país. Una relación de trabajo conjunto. Como ha sido los últimos 30 años, no veo ninguna razón para que eso cambie. Si los proyectos que evalúan las empresas se vuelven poco rentables en Chile, por razones de aumento impositivo, sin duda que se llevarán adelante, pero en otro país. Podría haber un impacto importante en la pequeña y mediana empresa. Como el gasto más que el ahorro en inversión. Puede tener un impacto relevante para bajar el atractivo del país como destino de inversión. Pero primero tenemos que ver la reforma, el detalle, y ahí poder tener claro, ¿no es cierto?, hacia dónde va. Así que estamos contentos porque hemos mandado este proyecto de ley como nos comprometimos al principio de gobierno. Para que efectivamente los que tienen más, paguen más. Yo lo que digo es lo siguiente: si usted tiene goteras en una casa, no bote la casa, tape las goteras. Y al sumar costos, las viviendas salen más caras, y al ser más caras, les cuesta más a la gente adquirirla. Mayores impuestos nos complica en un momento especialmente complejo que tenemos. Bueno, nos tienen bastante preocupados como industria estos impuestos frente. El término del Fondo de Utilidades Tributables FUT a partir de la operación Renta 2018. Que eliminar de raíz un mecanismo que ha demostrado su eficacia en promover la inversión, sin reemplazarlo por otro igualmente eficiente, sería un grave error. Podamos legislar con celeridad y pensando en el interés de Chile y de sus habitantes. Nosotros no estamos para eslogan ni para titulares. En 5 días estaríamos trayendo eslogans y titulares. ¿Cómo quieren que nosotros en 5 días le demos la solución? Imposible. Estas materias están desde el 27 de octubre en nuestro programa de gobierno. Y aquellos que nos siguen preguntando, les seguimos contestando con la misma calma. Lo que nos interesa es que los instrumentos
que se ocupen efectivamente tengan el menor impacto o efecto en el crecimiento y por ende en el empleo. Grandes definiciones, pero al bajar, ¿no es cierto?, a los detalles, hay muchas letras chicas, como se dice. Y la cosa habría sido mucho más fácil, ¿no es cierto?, con un proyecto más claro. El debate es álgido, tan álgido que, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, no va a ir a la reunión del Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, decidió quedarse en Chile, porque tiene que estar acá, en la trinchera. Y además porque, por ejemplo, el Partido Socialista está pidiendo que los parlamentarios no voten de acuerdo a sus declaraciones de intereses. Parlamentario que le afecta la reforma tributaria queda afuera. Y eso le agrega un condimento a la discusión. ¿Cuántos parlamentarios podrían quedar fuera del asunto? 20 al 25%. ¿Están de acuerdo, no? Que las empresas paguen más impuestos del 20 al 25%, Felipe Morandé. Bueno, yo creo que cualquier alza de impuestos tiene que estar relacionada al propósito que se quiera... mayor igualdad, dice Michelle Bachelet. Para usar esos recursos. Y ciertamente, claro, mayor igualdad es un objetivo loable en sí, y lo mismo es invertir en educación. El problema es que no tenemos claridad todavía en cómo se va a gastar esos recursos, en qué programas de educación, cuáles van a ser las partidas más relevantes, si es la educación preescolar, si es la educación universitaria, cuántos recursos se van a gastar en eso, tampoco lo tenemos claro, ¿no? Entonces yo creo que uno puede decir, podemos aumentar la tasa de impuestos de 20-25% para las empresas, pero si no sabemos el destino, yo creo que uno puede preguntarse, bueno, pero es muy grave para las empresas un 25%. Bueno, hay que recordar que en Chile el sistema tributario es integrado, por tanto el que paga el impuesto en definitiva es la persona, y en ese sentido quienes estén en tramos de ingreso donde tributan más de un 25%, más de un 20%, pueden ser afectados por esto, pero si no, el efecto podría ser menor. Hay un efecto de caja también, de liquidez, para empresas que tienen que hacer PPM todos los meses, con una tasa de impuesto mayor, pero yo diría que el tema no va tanto por el aumento de la tasa, sino que más bien por el aumento de la base, que es la eliminación del FUT. Vamos a hablar de eso. ¿Es grave el 25%? Bueno, ¿El 20-25%? Yo creo que lo primero que hay que plantearse, Tomás, es que la presidenta Bachelet está anunciando una reforma que ella la mostró antes y por lo tanto su referente más importante que ganó las elecciones. Entonces es muy difícil que un economista como yo, independiente, lo garantizo, pueda decir que está de acuerdo o no está de acuerdo cuando el país le dio el apoyo a la reforma tributaria, ganó con un 62%. Por lo tanto, el país quiere cambio en esa materia y el país está teniendo lo que votó, porque no solo votó por Michelle Bachelet, también votó por un programa de reforma, y por lo tanto, en ese sentido, la búsqueda de una distribución del ingreso más igualitaria, que ha sido destacado en varias partes y ha sido destacado también por organismos internacionales. Yo cuando recibía en los últimos años a las misiones del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no me preguntaban por tasa de interés, no me preguntaban cómo estaban los bancos, porque daban por descontado todo eso. Lo que primero que me preguntaban, cómo está la distribución del ingreso. Y cuando sale el reporte de la OECD, que tenemos la peor distribución de ingresos, medido por un índice que se llama índice de Gini, que cuando 0 es perfecta distribución y cuando 100 es muy mala distribución, totalmente, nosotros estamos en uno de los más altos, más de 50. Alemania, por ejemplo, tiene más abajo que nosotros, pero después de impuestos baja como a 20 y tantos. Por lo tanto, yo creo que este programa se la está jugando y va a ser medido después, porque dice muy bien Felipe, esto tiene que ser evaluado después, porque un índice Gini es una medición estadística objetiva y vamos a ver si funcionó o no la mejora de la distribución del ingreso, que es lo que busca el programa. Ahora, ¿se van a recaudar los 8.200 millones de dólares que en pleno régimen se dice que se van a recaudar o no? ¿Da la cara? Mire, a ver, acá hay condiciones objetivas de la economía que pueden complicar esa meta. Vamos a conversar eso. Sí, pero te lo digo inmediatamente. O sea, una economía que se ha desacelerado como la chilena presenta complicaciones para recaudar, porque los impuestos indudablemente están ligados al ciclo económico. Por lo tanto, ese es el primer desafío. Y por eso que probablemente, esta es una hipótesis, no tengo información directa, han aparecido otros impuestos, en varios de los cuales yo no estoy de acuerdo. Entre ellos el impuesto de timbre y estampilla. ¿Cierto? Podemos detallar después por qué. Los impuestos... yo no lo vi. Sí, eso está en el programa. Pero el de los alcoholes, por ejemplo, no lo vi. Y el del asociado a la construcción tampoco lo vi. Entonces, yo en ese caso preferiría cosas más neutras ahí. Tales como, por ejemplo, endeudamiento. Que se endeude el Estado. Sí, por supuesto, porque nosotros tenemos una posición que hemos por años logrado, por años. Pero hay que pagar después eso. Claro, es un impuesto futuro, pero las condiciones de financiamiento son muy buenas. Entonces eso yo creo que haría menos daño
que seguir insistiendo en impuestos específicos que distorsionan. ¿Se logran los 8.200 millones? Yo tengo mis dudas porque, en cierta forma, aquí no solamente estamos en una etapa más floja del ciclo económico, sino que además yo creo que las propias propuestas del gobierno, y no solo esta, también el cambio de la Constitución y una eventual reforma laboral, van a implicar un clima de negocio más adverso, y eso va a traer menos inversión y, por tanto, menor actividad económica respecto a lo que sería si no estuvieran estas medidas sobre la mesa. No está en el programa que sea gradual la reforma. Eso fue una sorpresa. No. Eso no está en el programa. No está en el programa. Porque en pleno régimen esto va a ser el 2017 e incluso 2018 para... Es un punto muy importante. Entonces, la pregunta es ¿por qué es gradual? Porque algunos dicen, bueno, porque hay que acostumbrarse. Otros dicen porque no están las condiciones técnicas. Porque resulta que aquí el Servicio de Impuestos Internos tiene que hacer una modificación, ahí va a haber distintos registros, hay que implementar una plataforma tecnológica que no está. ¿También es esa la razón? Pero disculpa, yo creo que está en el programa la gradualidad del aumento de la tasa de impuestos, y si no mal recuerdo también estaba el hecho de que el FUT iba a ser eliminado no el primer año, sino que más adelante. Pero lo que sí hay en la categoría no está. Lo que sí hay una gradualidad en la introducción de todas las medidas prácticamente tributarias, y ahí yo creo que hay una cierta sensibilidad respecto a los efectos que esto puede tener en la economía en un momento en que está en una fase mala del ciclo. Yo pienso que, como dijo alguien muy bien, la gradualidad es una virtud, la incertidumbre es un pecado. Esa yo creo que es la fórmula que está detrás de esto, y creo que específicamente la gradualidad le hace muy bien a este programa, porque es un programa, como bien decías en el comienzo, Tomás, más importante, yo diría, después de 50 años. Esa es la realidad. Hay una sensación en la gente, y que todas estas reformas tributarias no afectan a las grandes empresas, que siempre tienen la posibilidad de escabullirlas, tienen grandes estudios de abogados, tienen asesoría, que esto puede afectar a las pequeñas y medianas, y que puede afectar más bien a las personas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa sensación que hay en la calle? Que a Luxi con Luxi no pasa nada, da lo mismo. Que a los bancos da lo mismo. A las mineras. No, yo fíjate que creo que afecta a las grandes empresas directamente, y esta nota que tú mostrabas al comienzo de reacciones negativas de parte del empresariado, ahora con cada vez mayor énfasis, da cuenta de que justamente es ahí donde está tal vez el nudo de los cambios tributarios, porque esto de pasar de base retirada y de utilidad retirada a base de vengada es un cambio que afecta principalmente a quienes tienen mayores ingresos. En eso yo creo que el gobierno dice lo correcto cuando señala que acá los más afectados son los que tienen más recursos. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que sea así como política, pero que eso sí es el objetivo, y probablemente el efecto mayor esté por ahí, eso es verdad. Yo creo que es imposible que una reforma de este calibre no tenga efecto económico en las empresas. Es imposible. Incluso yo he tenido acceso a estudios donde se señala cuál es el impacto, y también tenemos una gama de impactos, desde economistas como Busto y Galetovich sobre todo es bastante conocido, Busto lo conozco también yo personalmente, pero ellos dicen que es más bien el efecto 0, y tanto. Pero he tenido acceso también al estudio que hizo el asesor del ex ministro de Finanzas, de Hacienda del país, el señor, se me fue el nombre. ¿Rodrigo Cerda? Rodrigo Cerda, donde señala que el impacto puede llegar a ser 2% del PIB, o sea, 2 puntos menos. Entonces, yo creo que aquí es fundamental que haya un debate técnico, que es lo que ha pedido algún empresario. Leo una entrevista, la entrevista de Ramón López, académico de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Chile, y él dice, mire, hay 2 estudios empíricos que señalan que hay neutralidad del sistema en Chile. Hay un estudio de Álvaro Bustos, Eduardo Engel y Alexander Galetovich, publicado en el Journal of the... y donde dice que encuentran que los cambios de impuestos a las grandes empresas en Chile tienen un efecto 0 en la inversión y empleo. 0 y algo. Y otro estudio que llega exactamente a la misma conclusión usando una metodología distinta y datos diferentes es de... ¿Usted lo conoce bien? Felipe Larraín, nuestro amigo ministro de Hacienda, está en el cuaderno de Economía. 0 impacto. Sí, pero yo reitero una cosa que dije al comienzo, y es que el aumento de la tasa de impuestos tiene menos efecto que el aumento de la base sobre la cual se cobra el impuesto. Y en eso hay 2 estudios de Larraín con Rodrigo Cerda, uno donde encuentran que el efecto del aumento de la tasa es reducido, pero otro donde encuentran que el aumento de la base
puede ser hasta 2 puntos ahora, porcentuales. Es que combina, para aclarar, combinan en la introducción del food, incluso algunos estudios introducen también la depreciación instantánea, ¿no es cierto? O sea, hacen una especie de combo de cuáles serían los efectos en el producto. Primero la inversión y después en el producto. He leído que en el caso de la depreciación instantánea, por ejemplo, podría beneficiar a grandes empresas, por ejemplo las mineras, que podrían quedar con un crédito fiscal durante varios años. Sí, pero eso y ya no pagar impuestos. Eso estaba así como duda en el programa, pero en el proyecto mismo viene bien claro que esto es un beneficio para las pequeñas empresas y para las grandes solo por un año, de manera de poder reactivar la inversión. Pero en ese año, sí, solo por un año, pero podrían invertir mucho en ese año y quedar con crédito fiscal por mucho tiempo. Es posible. Y podría beneficiarla. Es posible, O sea, a medida que tengan listos los proyectos para meterlo durante ese año. Claro, pero entonces este también es un tema de contadores, de economistas, y que podrían incluso beneficiarse. No, pero lo más importante... ¿Es posible que haya una empresa que no pague impuestos por año? ¿Por años? No. Bueno, depende de cuánto pueda certificar que ha invertido durante años. Si son, no sé, 500 millones de dólares y lo deprecia de una sola vez, es posible que tenga 3, 4, 5 años sin utilidad. Lo más importante que eso se mida, porque estamos en una etapa donde este proyecto va a ser discutido en el Parlamento. Por lo tanto, aquí lo más importante es que se mida y se mida seriamente. O sea, los legisladores tienen que tener acceso a la información de que estamos hablando. Pero ¿saben los legisladores de esto? No, pero ellos tienen que leer informes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo tanto, así como hay estudios que dicen que el impacto es nulo, hay otros estudios que dicen que el impacto es más fuerte. Y por lo tanto, como hay un cúmulo de alternativas, hay que precisar cuáles son los efectos. Porque si no, no se va a poder legislar con absoluta información. ¿Por qué usted se ríe cuando digo si saben o no saben? ¿Por qué me río? Sí. No, encontré un grado de ironía en la pregunta nada más, pero nada contra los parlamentarios, tengo un gran aprecio por ella. Sí. Yo creo que sí. A ver, 20 al 25% suben los impuestos y uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con la pequeña y mediana empresa? Entonces yo empiezo a mirar qué es lo que ocurre con la pequeña y mediana empresa, que siempre es un discurso. Político que habla de las pymes. Y resulta que 7 de cada 10 chilenos trabajan en una pyme. El 97% de las empresas son pymes, pero son el 8% del PIB nomás. O sea, es el porcentaje más bajo de toda América del Sur. O sea, son irrelevantes desde el punto de vista económico, desde ese punto de vista, de la contribución al PIB. Por la concentración económica, por las políticas de los últimos años seguramente. O sea, siempre cuando se habla de las pymes, que las vamos a proteger, que las vamos a ayudar, ha sido un fracaso total. Mi pregunta es, ¿en cuánto afecta a las pymes, que ya están muy debilitadas, este proyecto de reforma tributaria? Mira, yo fui a conversar con las pymes. ¿Cuándo? Hace poco, después de los anuncios. Fui a conversar con varios empresarios pymes. Pymes. Y varios me manifestaron preocupación porque, por ejemplo, con el food tenían un manejo de caja más efectivo. Efectivamente, la discusión ha sido que el food no es que sea un mal instrumento para invertir. El food es malo porque alguien lo mal usa. Y yo creo que es un pésimo argumento. En ese sentido estoy de acuerdo con el ex ministro de Hacienda del país, Andrés Velasco, que dijo que yo habría preferido un food corregido. Yo también prefiero un food corregido porque he visto preocupación en las pymes porque utilizaban ese capital para moverse. El problema de las pymes, Tomás, es un problema de caja. La caja es lo más importante. Cuando tú afectas a la caja a un pyme, lo estás haciendo menos competitivo y no le ayudas a tratar de crecer, que es lo más importante. O sea, el food, la depreciación acelerada para pymes no reemplaza al food. No, en cuanto a los efectos. No, porque la depreciación acelerada... Eso es lo que dice el ministro Arena. La depreciación, la verdad, en este caso instantánea, sirve básicamente para la inversión en capital en bienes físicos. Pero no sirve, por ejemplo, para capacitación de los trabajadores y no empieza para la empresa de servicio, que son muchas pymes de empresas de servicio. Entonces, claramente es una compensación solo parcial. Pero no hay que olvidar una cosa importante, que lo que quiere la política es extraer 3% del PIB desde el sector privado para traspasarlo al sector público. Entonces, de alguna parte tienen que venir esos recursos. Muchos de ellos van a venir de las grandes empresas y de personas de mayor ingreso, pero también, y en esto estoy de acuerdo con Alejandro, una parte que puede ser considerable puede venir de las pequeñas y medianas, de distinta manera, digamos. Ya, o sea, según ustedes, ¿están de acuerdo en que esto podría perjudicar a las pequeñas y medianas, a las pymes? Sumando y restando, incluyendo todos los beneficios nuevos que se incorporan a la estructura tributaria, igual yo creo que prima lo que pierden. Por ejemplo, hay hoy día una modalidad para registrar las empresas, que es el artículo 14 bis
¿verdad?, que permite un registro de las actividades muy simple, donde las empresas tributan solamente cuando retiran utilidades. Eso lo van a abolir, ¿no es cierto? Y hay un montón de empresas, son, no sé, 30.000 que están inscritas en eso. En cambio, en el mecanismo que el gobierno propone, que el 14 TER, hay una cantidad bastante menor. Por tanto, claramente las pymes prefieren lo que señalaba Alejandro, es decir, tener un manejo de caja que sea mucho más flexible a partir de algún instrumento tributario como el FUT u otro, que le permita hacer ese movimiento de caja. Yo tengo la sensación que las pymes ventas pequeñas van a tener, al menos van a quedar neutras. El problema es cuando la delgada línea roja de ese límite que ha señalado el ministro se sobrepasa. Todavía estamos en el mundo de pequeños empresarios, no son grandes empresas, y esas podrían tener alguna complicación. Vamos a hacer un alto, vamos a hablar del FUT, este famoso FUT, porque todo el mundo habla del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables, si es que, porque parece que aquí hay harta trampa con el FUT y por eso lo están eliminando. Entonces yo quiero preguntarle a la vuelta, ¿cuáles son las trampas que hacen que este asunto haya que eliminarlo? Volvemos en un instante. Felipe Morandé y Alejandro Alarcón nos acompañan esta noche. Estamos hablando de reforma tributaria y un montón de temas. Vamos a hablar del FUT y después vamos a ir con temas rápidos, porque ¿qué pasa cuando se vende un departamento? ¿Qué pasa, por ejemplo? En fin, tengo un montón de temas que lo vamos a ir tratando rápidamente, pero el FUT, Fondo de Utilidades Tributables. ¿Qué dijo el ministro Arenas? Países de la OCDE, por cada 100 de utilidad, puso un ejemplo, con manzanitas, dijo. Por cada 100 de utilidad se paga 41 en promedio. En Chile se pagaría 40 si se distribuyeran todas las utilidades, pero se distribuye el 30%, por lo que se paga 26 de cada 100. El problema es la base impositiva. Entonces, desde el 2018, cuando se paguen los impuestos del 2018, se deberá tributar por la totalidad de las utilidades devengadas y no solo por las que se retiran y distribuyen. Y además las sociedades comenzarán a tributar sobre lo devengado y no sobre las bases de utilidades percibidas, como es hasta ahora. Y el 95%, según él, el 95% de las empresas en Chile vende menos de 506 millones de pesos y no van a ser afectadas. O sea, es para el 5% según el ministro Alberto Arenas. ¿Están de acuerdo con esta declaración? Textual, ¿Les gusta? Bueno, yo creo que el FUT es cierto que es un instrumento bastante poco visto en el mundo. No dicen que es único. O único, pero es que hay otros mecanismos en otros lados que tienen algún parecido. Pero de nuevo, y reconociendo que hay abusos en su uso por parte de algunos. ¿Quiénes son esos algunos? ¿Quiénes abusan? Bueno, porque si es malo eliminar el FUT, ¿quiénes son los pecadores? Porque estarían pagando justo por pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Bueno, tú puedes tener una empresa, ¿no es cierto?, cuyo dueño es una sociedad, y en esa sociedad tú inviertes parte de las utilidades de la primera empresa, que a través del FUT, ¿verdad?, hace un aporte de capital o un aumento de capital, y esos recursos van a esta sociedad de inversiones donde eventualmente tú puedes tener una línea de gastos que pueden ser más bien para beneficiarte a ti como persona que beneficiar a la empresa. ¿Quiénes son los que hacen eso? No sé, yo lo conozco porque realmente yo no lo hago, pero es el tipo de cosas que se dice que pasan. Se dice, incluso pasan, claro, se dice, pasan. Esa sociedad pero claramente esto es como eliminar el FUT, es como eliminar el sofá de Donoto, porque representa, claro, una posibilidad de ilusión, pero por otro lado tiene un propósito muy claro donde ha sido muy eficaz como instrumento, y es promover la reinversión de las utilidades de las empresas, y con eso, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los proyectos de esas empresas se materialicen, las empresas crezcan, den más empleo y el país también como un todo también crezca. Yo creo que efectivamente se utiliza esos mecanismos que no deberían usarse, porque tengámoslo claro, es elusión, no es ilegal. Está dentro de las bases. Pero está contra el espíritu de la ley. Pues absolutamente. Bueno, pero es un fraude. No, está bien. A ver, en Estados Unidos a lo mejor los perseguirían. Quiero diferenciar lo que es evasión de ilusión. Sí, claro. Primero, que es hay que ser preciso en esto, pero estoy de acuerdo contigo que no debería hacerse desde el punto de vista ético, porque esto está pensado para que se reinviertan las utilidades de la empresa, y sobre todo empresas más pequeñas, pero se hace y se saca. Incluso un profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, ha hecho uno de los estudios más profundos sobre esto. Yo estuve en un debate con él en Televisión Nacional
Y efectivamente dijo que conocía cuáles eran los root. Entonces yo le dije directamente, bueno, tu deber de ciudadano es denunciar ese tipo de cosas, porque no solo hay una situación que no debería ser utilizada, sino que le están haciendo un daño al país y al instrumento que muchas empresas más chicas y medianas tal vez se ven beneficiados, y beneficia al país ciertamente. Oye, pero a lo mejor deberíamos explicar lo que es el fútbol, y estamos hablando del fútbol a los telespectadores, a ver si vemos ahí en gráfico qué significa el FUT y qué significa eliminar el Fondo de Utilidades Tributables. ¿Cómo funciona el FUT? Es un mecanismo que se creó en Chile en la década de los 80 para enfrentar la crisis económica, entonces ahí estamos mostrando, se creó para fomentar la inversión en las empresas, las utilidades no retiradas no pagan impuestos. Ese es el tema. Entonces, en Chile el promedio de utilidades retiradas es del 30% aproximadamente, y se paga sobre ese 30% y eso queda ahí. Y ahora se va a pagar por todo. No por lo retirado, sino por lo que se llama devengado. Total de la utilidad. El total de la utilidad. Eso es el FUT. Ahora, existe una sensación, ¿sabes lo que pasa? Existe una sensación de que hay mucha gente que no paga impuestos. A ver, veamos lo que pasa en algunos canales en la televisión, ya que estamos en televisión. ¿Se acuerdan el año pasado cuando el Servicio de Impuestos Internos estaba con Julio Pereira a la cabeza y anunció una investigación a los rostros de la tele? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Qué ha pasado con esa investigación, ¿sabes? No. ¿Tú sabes? Yo tampoco. Cambiaron los contratos con los rostros. No entiendo. Sí, pero no, sí, pero se puede investigar para atrás. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué sucede? No son solamente los rostros. Bueno, porque las personas constituyen sociedades personales y ahí lo que compran para la casa va a gasto, disminuye la base imponible y al final pagan poquitos impuestos. Lo que es una brutalidad. ¿Cómo es posible que hoy día en la noche alguien esté comiendo en un restaurante y le digan, y es clásico, ¿no?, factura boleta, y está con los amigos, una especie de jolgorio, tomándose unos pisco sour? No debiera ser. Pero al mismo tiempo resulta que uno dice, pero ¿hasta cuándo? Pero al mismo tiempo hay un montón de otras comidas en otros restaurantes donde hay 30 personas en la mesa y son comidas de negocio. Sí, pero las otras, los viernes de la noche está lleno de factura boleta. Los viernes de la noche no debiera ser, pero sí en el resto de los días. Entonces ahí, a lo mejor todo eso lleva a esto. Sí, se acabó el FUT. Está bueno. Evidentemente una reacción. Pero la pregunta es si tú puedes mejorar el FUT, repararlo y cerrarle los agujeros que tiene, en vez de eliminarlo. Yo creo que eso es posible. Yo también creo en eso. Yo creo que aquí hay que repararlo. Yo me quedé muy impresionado con mi conversación. Los efectos de esto, porque ya hay mayoría parlamentaria para eliminar el FUT. Bueno, eso es lo que estamos hablando en la primera parte, que hay estudios que se han hecho y la gama amplia, porque tú haces un combo. ¿Qué pasa con el FUT? ¿Qué pasa agregándole la depreciación instantánea? ¿Qué pasa si la depreciación instantánea dura un año y tú vas haciendo un combo y por lo tanto ves el impacto primero en la inversión y después el impacto en el producto, que es lo que le preocupa a la mayoría, el efecto macroeconómico? Y ahí los estudios van desde casi cero a un impacto de 2 puntos. ¿Ustedes creen que la gran empresa va a invertir menos con el FUT? Sí. Va a invertir menos si se elimina el FUT, ¿cierto? Sí. O sea, con la eliminación del FUT. Sin duda, porque los proyectos van a ser menos atractivos para invertir, aun cuando se puedan financiar con deuda bancaria, por ejemplo, o con la participación de terceros. Eso siempre va a ser un poco más caro que la propia retención de utilidades. Además, un crédito, por ejemplo, más grande para financiar el mismo proyecto empeora los indicadores financieros de la empresa, y por tanto el crédito te va a salir más caro o va a tener más dificultades para conseguirlo. Las empresas grandes en Chile pueden endeudarse en el extranjero, lo que no puede hacer la pequeña y mediana empresa. Emitir bonos, se endeuda en el extranjero con baja tasa. Sí. Emitir acciones. Los bancos chilenos son caros, es otro tema. Son harto caros. Pero entonces, ¿caro en qué? Aún así. Bueno, todos sabemos que por algo se endeudan en el extranjero las grandes empresas. Pero aún así, a pesar de todo eso, a pesar de todo ese acceso a crédito a costos razonables, todos sabemos que cuando un banco evalúa un proyecto que se le presenta, pregunta, bueno, si es que esto hay algún aporte de los dueños, pregunta cuáles son los ratios financieros, cuál es la relación entre la EBITDA y la deuda financiera, cosas que son muy técnicas, pero que mientras más grande es el monto que pide prestado el individuo o la empresa, menos probabilidades tiene de conseguirlo y más caro va a ser el costo de ese crédito. Por tanto, de una u otra manera, hay un efecto sobre la inversión. De nuevo, volvemos al tema original. Aquí tiene que conseguir el Estado 3 puntos del PIB. Y eso lo saca de alguna parte. Y de donde lo está sacando es justamente desde la inversión.
la inversión es la que se va a ver afectada en esos 3 puntos para que el Estado tenga los recursos para destinarlo a los propósitos que contiene el programa Michelle Bachelet. Y ese es el punto de fondo, o sea, lo demás es bastante música. Yo lo resumiría, Tomás, en que efectivamente lo que hay que ver es si es posible eliminar la ilusión que se produce con este mecanismo. Yo creo que el mecanismo está bien pensado y por las conversaciones que yo he tenido con muchas pymes me doy cuenta que es bastante práctico en el uso del manejo de la caja. Esa cuestión a mí me preocupa, porque las empresas chicas tienen problemas para acceder al crédito. Las empresas chicas tienen problemas para emitir todo tipo de instrumentos de deuda. Las empresas chicas tienen que batallar con una gran cantidad de prestadores de servicios financieros. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado en la parte buena del FUT y no lo condenaría completamente. Yo me concentraría en corregir el tema de la ilusión, porque evidentemente tiene un efecto en la reinversión. Pero no se corrigió en muchos años, a nadie le importó, todo hacía la vista gorda. O sea, ¿qué esperanza hay de que se corrija cuando a nadie le interesó? Bueno, va a tener 500 funcionarios más impuestos internos con esta reforma. Ya eso es un ejército de personas que pueden fiscalizar mejor. Ahora, yo creo que el FUT se puede... A ver, porque yo creo que al final del día es claro que el gobierno tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto tal como está. Quienes creemos que tiene efectos negativos la eliminación del FUT, podemos pensar en opciones que sin cambiar en la naturaleza o el objetivo del proyecto de ley, pudiera de alguna manera evitar parte de los costos. Yo creo, por ejemplo, que una opción razonable es crear un fondo, vamos a cambiar el nombre para no quedar con ese estigma arriba, un fondo de utilidades postergable en su pago de impuestos, pero con una fecha de caducidad. Porque hoy día lo que pasa es que tú, ¿no es cierto?, cuando no retiras recursos y los reinviertes, se supone para pagar impuestos en el futuro. Pero ese futuro nunca se define en su horizonte. Es indefinido, puede ser nunca. Entonces, lo que yo creo es que se puede hacer es que en este nuevo fondo de utilidades postergables tú puedas usar un crédito tributario por un cierto número de años, por ejemplo 5. Que sería como, de alguna manera, sigue habiendo un estímulo a la reinversión de utilidades, pero la empresa se compromete al año 5 a pagar los impuestos que hoy día está postergando. ¿Me fijas? Entonces, claro, no es un cambio completo a base de vengada, pero sí es un acotamiento a cuál es el beneficio tributario que hoy día tiene. Cambio de tema. Sí. Impuesto de segunda categoría, el que pagan las personas. Un señor que es un empleado, ¿en cuánto le afecta esta reforma tributaria? Depende de cuánto gane. A ver. No, la idea es bajar del 40 al 35%. Por eso. Entonces, evidentemente... A los altos sueldos. Bueno, pero yo creo que eso es muy importante tomar por otra razón. Porque en Chile tenemos una diferencia muy grande entre los impuestos de primera categoría que da la empresa y los impuestos de segunda categoría. O sea, el impuesto al capital y al trabajo. Exacto. Y eso genera un incentivo a la ilusión. Si yo soy un empresario y tengo una tasa de 20% en primera categoría, ni loco voy a ir por el otro lado. En cambio, si tú tienes, y esto lo están haciendo muchos países, tienden a converger las tasas de empresas con las tasas de personas. Eso es sano. México ya lo hizo. O sea, México está en 30. ¿Esto beneficia a las personas que son empleados? Depende de cuánto ganen. Yo tengo entendido que el proyecto no considera... Solo contempla bajar la tasa máxima. Claro, exactamente. Del 40 al 35. Pero la mayor parte de los chilenos gana menos. Hago la pregunta de otra manera. ¿Beneficia a los empleados que ganan mucha plata? A los ejecutivos de altas empresas. Sí, si es que la empresa finalmente les reduce, porque también les puede bajar el sueldo. Mi punto más es que no es para eso. Esto es para que converjan las tasas de primera y segunda categoría, porque se busca desincentivar la ilusión que se produce al tener un sistema integrado. ¿Pagan impuestos de segunda categoría en Chile? ¿18%? El 40% pagan más o menos unas 70.000 personas. El 40%, la tasa máxima. Sí, la tasa máxima. No, pero el impuesto a la renta pagan todos los que ganan más de 500.000 pesos al mes. Pero eso es el 18% de los chilenos. Sí, no es una proporción mayor. O sea, es inocuo. Pero da lo mismo esta reforma entonces para ellos. No, porque tiene muchos otros componentes la reforma. Por ejemplo... Me refiero a esa parte, Vamos a hablar de... pero por ejemplo, si aumenta el precio de las viviendas entre 2.000 y 4.000 UF, obviamente esa gente que tú señalas hoy día gana menos de 500.000 pesos puede verse afectado, porque va a tener que pagar más por las viviendas. Y lo mismo puede decirse de los costos de las bebidas, de los alcoholes, en fin. Hay efectivamente, y por último otra cosa que puede ser importante. Por ejemplo, esta reforma es muy mala para las sociedades de profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, los médicos, los dentistas,
en fin, profesionales que ejercen libremente y que se hacen sociedades. Bueno, esas personas hoy día van a estar grabadas por un 35% con esta reforma. Hoy día a lo mejor pagan un 20%. Bueno, ¿y qué van a hacer para poder proteger sus ingresos? Van a tener que traspasar parte de ese aumento de ingresos al costo de la consulta. Y al final la gente van a ganar menos, que va... Bueno, las dos cosas van a pasar. Van a ganar menos, sí, claro. Y van a pagar más quienes tienen que atenderse con ellas. ¿Las empresas van a pagar un 25 o un 35? Bueno, eso depende si están constituidas como sociedad de personas o como una sociedad anónima o otro tipo de sociedades. O la retención que tienen que ser. Las sociedades en general tienen que hacer retención sobre los dividendos que eventualmente pagarían, ¿no es cierto? Y es para proteger a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, en general, las empresas que están constituidas como sociedades van a pagar un 35. 25 van a pagar las empresas que son dueños de personas naturales. Esa es la diferencia. Vamos a hacer un alto y a la vuelta. ¿Qué pasa con las FP y los cotizantes? ¿Qué pasa con la facultad del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué pasa con la venta de inmuebles? Cuando se compran casas o se venden casas, ¿se va a tributar o no se va a tributar? ¿Qué pasa con los impuestos verdes? Volvemos en un instante. Felipe Morandé, Alejandro Alarcón nos acompañan esta noche. A ver, facultad del Servicio de Impuestos Internos. No vamos a decir que Aldo Cornejo sea de la oposición, es un bacheletista puro y duro, yo diría. Y él dijo que podría transformarse el Servicio de Impuestos Internos en una especie de policía tributaria. Sí, yo estoy totalmente en desacuerdo. Y leo lo que dice el proyecto. Se permite al Servicio de Impuestos Internos rechazar las ventajas tributarias obtenidas mediante planificaciones elusivas y sancionar a los contribuyentes y asesores tributarios que hayan participado en el diseño. Entonces, el corazón se agitó de los abogados, por ejemplo, de los contadores, de los asesores, porque podrían irse a la cárcel. Y además, porque eso es, y además podrían responder con su patrimonio. Y lo que sienten más. Y además que se propone que el Servicio de Impuestos Internos pueda impugnar la distribución de utilidades que se asignan a los socios accionistas de una sociedad solo para efectos tributarios en caso de que dicha distribución no se ajuste a condiciones de mercado, desestimando incluso lo que establezca el estatuto de la sociedad al respecto. Yo, Tomás, creo que en cualquier país del mundo civilizado no puede ser el Estado juez y parte. Es un principio básico. O sea, puede ser parte interesada en fiscalizar, en observar que no hay ningún tipo de desviaciones de lo que quiere la ley imponer, ciertamente la evasión, o también de una aplicación demasiado laxa de la ilusión. Yo entiendo eso, pero no puede ser el mismo servicio el que administre la justicia. Yo creo que ese principio en una democracia es absolutamente necesario. O sea, ¿se rompe con ese principio con Yo creo que sí. Con esta proposición de ley? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿No les gusta que los fiscalizadores tengan más facultades? No, pueden tener más facultades, pero sanción. Bueno, pero siempre podrán recurrir a los tribunales. ¿Sí? A los tribunales tributarios. Sí. Pero evidentemente. Sí. O sea, siempre hay una justicia tributaria después. Lo que pasa es que el principio que inspira la ley es que el contribuyente es culpable de intentar eludir o evadir. Y el peso de la prueba para decir, no, la verdad es que estoy haciendo las cosas en forma correcta, cae en el propio contribuyente. No es como hoy donde se supone que el contribuyente es una persona en principio inocente que puede estar cometiendo una falta y si es así se le sanciona. Pero eso ya cambia la relación de poder. Y yo creo que esa parte del proyecto de ley no va a prosperar. ¿No se han dado cuenta ustedes, no sé si les pasa, que a veces hay personas que uno más o menos sabe cuánto ganan, porque son funcionarios, porque se sabe, ¿no? Es cuestión de meterse a la página web del servicio, y que algunos de ellos viven como mucho más allá, con un estándar de vida mucho más allá de lo que se sabe más o menos lo que ganan. Es raro todo esto. Entonces hay muchos que dicen, bueno, mira, en realidad en Chile hay que fiscalizar los ingresos, pero también fiscalizar el gasto. Hay que cruzar estas dos informaciones porque no calza el asunto. No es que andan en determinados autos que no, ¿cómo? Alcaldes, por ejemplo, que uno dice, pero ¿cómo? Y no tienen fortuna personal. No sé si les ha pasado eso, porque se ve, ustedes se ríen, pero sí. Entonces resulta que el proyecto lo que dice es fiscalicemos gastos, las tarjetas de crédito y débito. ¿Por qué no? Estemos en línea con el servicio, la Superintendencia de Valores y Seguros, con los corredores de minas, etcétera, etcétera. Los conservadores de minas, perdón. ¿Están de acuerdo o no? ¿Fiscalizar gastos? Yo creo que si fuera la estructura para eliminar tributaria... estas cosas raras que uno ve. Sí. Yo creo que sí, en cualquier fiscalización, incluso hoy, que te hagan a ti o a alguna empresa en que tú participas,
los grandes gastos son perfectamente fiscalizables, ¿no? O sea, si tú te compras una casa, ¿verdad? Eso inmediatamente es conocido por impuestos internos y el funcionario que le corresponda mirar tu declaración va a decir: este señor se compró una casa de 100 millones y gana 200.000 pesos al mes. De todas maneras te van a revisar. Eso se hace actualmente. Se hace actualmente. Ya, pero los otros gastos, lo de la tarjeta de crédito. Bueno, se va sumando. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito ya cae casi como dentro del secreto bancario. Sí, hay que distinguir ahí, porque la tarjeta de crédito básicamente funciona sobre la base de préstamo y por lo tanto está sujeto a lo que se llama reserva bancaria. Y por lo tanto, para levantar ese tipo de reserva se requiere que tenga legítimo interés el que tiene que levantar. ¿No hay que eliminar todo eso? No, yo creo que no. O sea, para saber no en qué se gasta, sino cuánto se gasta. Porque yo haría la distinción. ¿En qué? ¿Pero cuánto? No, en este momento se levanta la reserva bancaria. Sí, pero hay que recurrir a eso. Pero no debería ser algo conocido. No, el secreto bancario. ¿El cuánto? El secreto bancario absolutamente no. El secreto bancario es una piedra angular de la banca. Porque la plata no es de la banca. La plata es de la gente. Y cuando tú pones no plata, se debería saber lo que la gente gasta. Por eso que en los países, voy a llamar civilizados, se requiere una orden del tribunal. Y se puede levantar el secreto. Pero no puede Pedro, Juan y Diego estar mirando tus acreencias con la banca. Y menos tus deudas. Además, se puede mirar bajo condiciones, que no son de tribunales. La reserva bancaria se puede levantar con interés legítimo. Y eso lo califica la superintendencia del banco. ¿Cómo se hace para fiscalizar el gasto de las personas? Porque es fundamental. Es que debiera hacerse. Yo creo que la ley hoy día contempla la posibilidad de hacerlo. Pero cuando hay una incongruencia. Le gusta esta norma, ¿no? La de Superintendencia de Valores y Seguros, que de información sobre el gasto de tarjetas de crédito y débito. A mí no me gusta. ¿No? Yo creo que las personas tienen derecho a la privacidad y que esta tiene que ser una cuestión calificada. Porque si no es calificada, se presta para abusos también. Porque se presta para que un gobierno de turno empiece a perseguir a un determinado ciudadano. Yo creo que los mecanismos de seguimiento pueden ser muy buenos para arrasar, digamos, con ese tipo de prácticas, pero a la vez tú estás entrando en la libertad individual, en los derechos civiles que tienen las personas. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Oye, ahora se apaga el IVA, cambio de tema, porque se nos va a ir el tiempo, se apaga el IVA por la venta de propiedades. ¿Les gusta eso? Bueno, es solo cuando se trata de entiendo yo, de viviendas que no son la propia, cuando se trata de viviendas de segunda mano. Si son de primera mano, bueno, hoy día ya pagan IVA todas aquellas que estén por arriba de 4.500 UF. Es por la venta de inmuebles nuevos, cualquiera que sea el vendedor. Pero se paga IVA por eso. Se paga IVA, lo que pasa es que cualquiera que sea el vendedor, usted sabe lo que hacen las inmobiliarias, pues. Sí, no, yo creo que eso es una cosa que hay que corregir. Porque hoy día, ¿En eso están de acuerdo? Eso estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Pero lo que sí puede ser más discutible es cobrar el 100% de IVA a la vivienda entre 2.000 y 4.500. ¿Están de acuerdo en que la venta de inmuebles también sea tributable? Ya no es IVA, sino que por el impuesto a la renta. Fíjate que yo creo que es una propuesta razonable, pero yo diría que habría que empezar a aplicarla con un criterio de futuro y no de pasado. Y te explico por qué. Porque si tú hoy día le cobras a alguien, pues suponte que uno de nosotros vende una casa y la vende en 5.000 UF, y la compró hace mucho tiempo, no, vamos a decir 9.000 UF, y la compró hace mucho tiempo atrás en 1.000 UF, va a tener que pagar impuesto a la renta, aunque sea la casa propia, más todavía si es una segunda vivienda. Hay una ganancia de capital, y va a ser tributable, si es que es superior a 8.000 UF. Entonces, el problema va a estar en que muchas de estas viviendas que hoy día existen, ¿qué registro vas a tener tú del precio que pagaste cuando la compraste? Porque te vas a tener que recurrir a la escritura. Pero si la construiste tú mismo con una constructora, ¿cómo va a determinarse el precio de esa vivienda cuando la compraste o cuando la hiciste? Entonces yo creo que es mejor decir, vamos a gravar la venta de vivienda con el impuesto de segunda, de global complementario, pero de aquí para adelante. Todo lo que las operaciones sacan de aquí para adelante. ¿Le gustan los impuestos verdes? Lo que pasa es que aquí hay una combinación. El uso del diésel. Sí. Los impuestos verdes los combinan con estas verdaderas cofradías que hay de ambientalistas, ¿no es cierto?, que tiene este país con los costos de energía más altos tal vez del mundo. Entonces, a mí no me gustan, aunque teóricamente es correcto colocar impuestos verdes a las llamadas externalidades negativas. Por lo tanto, los impuestos a los alcoholes están bajo esa... No, por eso, no, pero es que ahí está la externalidad negativa. Pero yo dudo eso también. ¿Sí? Sí, dudo.
Por una razón muy sencilla, porque al final... existe, ¿no? No, pero le va a pagar, esos impuestos lo van a pagar la gente con mayores precios, por ejemplo, sobre el vino, que también está considerado alcohol. No es francés la definición, porque los franceses dicen que hay vino y alcohol. Por lo tanto... pero el señor que anda en una petrolera con no sé cuántos centímetros cúbicos para andar en Santiago, ¿es lo mismo que el que dice voy a andar en un city car que consume mucho menos? ¿Se les debe dar el mismo trato a esas dos personas? Bueno, yo creo que el pecado original ahí es que hay un impuesto específico a los combustibles que favorece al diésel, y eso hace entonces que la gente se motive a comprar autos que usan diésel en vez de gasolina, porque se ahorran plata en el uso del automóvil. Entonces, esto se quiere compensar ahora con este impuesto. Probablemente no sea la mejor ecuación. Sin embargo, a mí no me disgusta que existan impuestos verdes. Habría que ver su efectividad, pero yo creo que es una cuestión menor dentro de toda esta discusión, de todas maneras. Pues no estaba en el programa eso, Eso de los impuestos verdes yo no lo vi en el programa. Sí, estaba. Hablaban de impuestos verdes, pero no decían cómo iban a ser. Sí, está en el programa. Eso es. ¿No? El IVA es uno de los más altos del mundo en Chile, el 19%, es alto. Pero está a nivel conmensurable con la OECD, que el promedio es 18%. Sí. ¿Lo mantendrían? Sí. ¿Usted sí? Hay que mantenerlo. Es un impuesto flat. Es un impuesto al gasto. Regresivo. Es un impuesto al gasto. Pero regresivo. Probablemente, pero no probablemente, es regresivo. No, por favor. Es regresivo, okay, es regresivo. Sí, porque lo pagan más los pobres que los ricos. Evidentemente. Es regresivo. Sí, los pobres no tienen capacidad de ahorro. Pero es súper eficiente. La filosofía siempre pero eficiente para la recaudación. Por cierto. Pero no para las personas. Por cierto, porque son dos ámbitos distintos. Una cosa es el ámbito de la equidad en los impuestos y otra cosa es el ámbito de la eficiencia. Eso lo dicen todos los libros de literatura de finanzas públicas. No las puedes combinar. Pero sí favorece el ahorro, que es una cuestión que incide en el bienestar futuro. Capacidad de ahorro. Entonces, pobrecito. En general, cuando tú haces la ecuación macroeconómica... Cuando el 82% de los chilenos no pagan impuesto de segunda categoría... El impuesto a la renta. Exactamente. No tienen capacidad de ahorro, tienen poquísima. Entonces, pobrecito. Claro. Estamos hablando del 82% de los chilenos. Sí, pero cuando uno favorece, está bien, si el tema distributivo es un pecado que tenemos metido adentro, si no lo vamos a negar. Pero cuando uno ve la cifra desde el punto de vista macro, ciertamente tener un impuesto como el IVA es un impuesto al gasto que favorece el ahorro. Así como el FUT puede tener una serie de efectos. Es un impuesto al consumo. El FUT es una herramienta para promover el ahorro y la inversión. Entonces, claramente son elementos, claro, no favorecen probablemente a la distribución del ingreso en primera instancia, aunque sí por la generación de empleo y crecimiento, y por la pero sí tienen efectos positivos en la recaudación y también en el ahorro nacional. Bueno, esta reforma tributaria lo que pretende es redistribuir, establecer cierto equilibrio. Es el primer objetivo de la reforma. Eso es. Porque el otro es juntar 8.000 millones de dólares. No, por eso, pero yo cuando he visto las exposiciones han aparecido... Es que esa es la venta política. No es la venta política. Es la razón de que la presidenta Bachelet ganó la elección con esa magnitud. Es que el eslogan de cobrar a los ricos para que paguen más impuestos... Permíteme que aquí en este país hay un hecho básico que hay mucha desigualdad. Eso no es dicho por Alarcón, no es dicho aquí, pero es dicho por organismos internacionales que miden esto. Y eso no es un bien para el país en el futuro. Nosotros necesitamos tener un país más igual, donde haya más igualdad. Y eso es una cuestión que favorece al país desde el punto de vista del interés de los inversionistas. A mí no me preguntaban, como dije al principio, por cómo estaba la banca. No me preguntaban cuáles eran las tasas de interés. No me preguntaban si había una buena situación de los que estaban tomando préstamos. Me preguntaban directamente cómo está la distribución del ingreso. Entonces yo quedaba impresionado. Entonces yo creo que el país se tiene que hacer cargo de esa situación. Ahora, lo que hay que ver que los efectos en el camino no produzcan cuestiones negativas como impacto en la inversión, impacto en el crecimiento. Yo veo que a usted no le gusta mucho la reforma tributaria y sin embargo dice que hay que hacer una. No, a mí me gusta la reforma tributaria, que eso es bien claro. A mí me gusta, no me gustan algunos aspectos. ¿El FUT no? No, el FUT no. Y de antes de las elecciones yo me manifesté contra el FUT, no es sorpresivo. Y se puede ver. Pero el FUT es fundamental en esto. Bueno, pero habrá... Es importante. O sea, sin FUT pero pueden haber otras alternativas. Yo lo que estoy diciendo no es que no se haga la reforma tal como dice el FUT. Yo lo que estoy diciendo que busquemos, como dice Felipe, un mecanismo que sustituya al FUT, porque la reinversión y el ahorro de las pequeñas empresas es muy importante. ¿Es necesaria una reforma tributaria en Chile? De todas maneras. ¿Es necesaria una reforma tributaria en Chile? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero no esta. Otra. No, pero que esta es fundamental ¿sabes por qué? Porque la Presidenta fue elegida con una mayoría aplastante. Pero que aquí no está preguntando nuestra opinión. Yo estoy de acuerdo. Yo les hago una pregunta. Este gobierno
no habla mucho de crecimiento económico. Habla, pero poco. Porque justamente el acento está en la redistribución. Y mejorar la calidad, porque dicen en el futuro vamos a crecer, pero vamos a crecer mejor. Con mejor capital humano, vamos a crecer en forma más equitativa. O sea, hay que pagar un costo para después crecer mejor. ¿Ustedes creen que pagando el costo vamos a crecer mejor? ¿Vamos a mejorar la educación? Mira, ¿O vamos a pagar el costo y va a ser solo costo? Mira, Tomás, este país creció fuertemente durante la administración Piñera y sin embargo ese crecimiento se fumó. ¿Por qué? Porque el crecimiento estuvo basado en la demanda. No hay ningún economista serio que yo conozca que crea que el ciclo dura eternamente si tú solo utilizas la demanda y todavía en un periodo donde los términos de intercambio han mejorado sustancialmente por el voraz apetito chino por consumir uno de nuestros productos principales, que es el cobre. Lo que hay que hacer son reformas estructurales para que pueda crecer el producto potencial. El producto potencial de Chile en mediciones promedio se acercó al 5%, pero la productividad total de factores en 15 años fue cero en promedio, lo que es muy poco. Porque en el único periodo que creció la productividad total de factores, y fue reportado por Klaus Schmidt-Heaven, un gran economista, fue en el periodo 90-99 y fue cerca del 2%. Después se vino bajo, en todos los otros periodos cercano a cero, reportado recientemente en un informe público. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer el país para poder crecer, cambiar el lado de la oferta. Y el gobierno está anunciado reformas estructurales y ya ha pedido el sector privado opiniones. Y yo creo que hay que entregarlas rápido. Hay que empezar por la energía, que creo que no puede seguir así porque le pega a los dos sectores más intensivos en inversión. La industria y la minería, que han sido seriamente afectados en sus proyectos de inversión porque no hay costo de energía razonable para poder competir. ¿Va a ser solo costo o va a haber un futuro promisorio con la reforma? Yo tengo mis dudas. Yo creo que la reforma tributaria tal como está planteada, o el cambio que plantea, va a afectar el crecimiento potencial de la economía y eso va a implicar un mayor costo. Fíjate que por cada punto de crecimiento que se pierden también 600, 700 millones de dólares de recaudación fiscal. Por tanto, al final del día, incluso va a ser difícil recaudar los 8.200 millones que plantea el gobierno. Y no tenemos idea de exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno con la plata. Entonces, malamente podemos señalar si esto va a ser beneficioso o no. Y uno tiene la sospecha de que las cosas no van a ir tan bien como el gobierno piensa. Estamos terminando un pronóstico. ¿Cuánto va a crecer Chile este año? Un 3%. ¿Cuánto? Coincido. ¿3? Hay algunos que están diciendo que está entre el 2,5 y el 2,9. Yo, porque todos los economistas dan rango. Yo pongo piso 2,5 y techo 3%. Pero si China se nos viene abajo, va a ser más bajo que eso. Gracias. Bueno, perdona, sí. Nada más decir que en la proyección que hace Alejandro podría estar incidiendo la caída de la inversión. La caída de la inversión que a su vez está vinculada a todas estas cosas que hemos estado conversando. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien. Reforma tributaria, un tema a veces árido, difícil, pero que es el tema en estos momentos y que tiene que estar zanjado los próximos días porque la presidenta Michelle Bachelet dice que el 21 de mayo, cuando dé su cuenta sobre el Estado de la Nación, la ley tiene que estar publicada en el Diario Oficial. Buenas noches, gracias.